y será predicado este evangelio en todo el mundo. Y entonces vendrá el fin. Iglesia Bíblica Pacto Eterno. En medio de toda esta enseñanza. Bendito Dios y amantísimo Rey, Señor, gracias te damos. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor, en tu iglesia. Gracias por Iglesia Bíblica, Pacto Eterno, por este tercer año, Señor, que mis hermanos han estado reuniéndose, Señor. Ha sido tu voluntad, ha sido tu misericordia, Señor, quien los ha tenido reunidos durante estos 3 años. Tal vez muchas cosas faltan, tal vez muchas cosas han hecho, pero lo importante, Señor, es que tu nombre sea glorificado en medio de este pueblo, Señor. Padre, así que ahora ayúdame a poder instruir a esta iglesia, a que puedan entender a través de las mismas imágenes que tú dejaste en tu palabra escrita, Señor, y que algo tienes que decirnos por cada una de estas imágenes que tú nos das, Señor. Así que bendice a tu pueblo. Ten misericordia de mí, Señor, y de aquellos que me escuchan. Te pido todas estas cosas en el nombre de aquel que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor de la iglesia, del pastor de la iglesia, del rey de la iglesia, Señor, del esposo de la iglesia. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, una forma de poder entender la iglesia es a través del estudio de las imágenes que utiliza la escritura para describir a la iglesia. Ayer yo decía cuando comenzamos esta serie de conferencias que si ustedes creían en la suficiencia de la palabra de Dios, porque cuando nosotros creemos en la suficiencia de la palabra de Dios y vivimos a la luz de la suficiencia de la palabra de Dios, nosotros entonces empezamos a generar en nuestras mentes y en nuestros corazones convicciones por las cuales vivimos todo el tiempo. Entonces nosotros no solamente tenemos convicciones de cómo debe funcionar la iglesia, como le decía ayer, de qué hacemos como iglesia, sino que también tenemos convicciones para nuestra vida diaria, para nuestras preguntas. Preguntas como particularmente ya yo he resuelto a través de la escritura, y obviamente mi intención no es llenar sus mentes de mi conciencia, pero preguntas como, cuando yo muera, ¿será que me sepultan o será que me creman? Preguntas que uno se debe hacer, porque ciertamente yo estoy seguro que si Cristo no ha vuelto, todos ustedes y yo vamos a morir. Vamos a morir, eso es seguro. Y son preguntas que nos debemos hacer. Preguntas acerca de la crianza de nuestros hijos. Preguntas acerca de la educación de nuestros hijos. Preguntas a través del matrimonio, convicciones matrimoniales a las cuales llegamos. Preguntas además acerca del ministerio y cómo lo vemos como familia. Si el ministerio solamente es el hombre o el ministerio familiar. Son preguntas a las que hay que llegar. Y no estoy hablando de que mi esposa sea pastora, evidentemente no. Yo por eso no dije pastorado, dije ministerio. El pastorado es del hombre, el pastorado es mío. Pero quiéralo o no, de manera directa o indirecta, va a afectar mi relación familiar con ellos y por lo tanto el ministerio familiar. Así que yo no podría estar como pastor de Iglesia Bíblica de la ciudad de Barranquilla si mi esposa no hubiese estado de acuerdo. Si mis hijos aún no hubiesen estado de acuerdo, yo no pudiera ser pastor. Porque si ni siquiera ellos están de acuerdo que yo sea pastor, imagínense partiendo de ahí, ¿cómo podría ser pastor de una iglesia cuando mi familia ni siquiera me está viendo como un pastor? Entonces el punto es que todas esas convicciones, todas esas decisiones se han tomado a la luz de la escritura. Por eso es tan importante, tan trascendente para nuestras vidas creer en la suficiencia de la palabra de Dios. Y si nosotros creemos en la suficiencia de la palabra de Dios, muchas dudas se van a quitar, ¿verdad?
no nos va a llevar a preguntar cuando creemos en la suficiencia de la palabra de Dios. Bueno, y si yo tomo esta decisión, ¿qué es lo que normalmente hacemos como cristianos? ¿Qué hay de malo en que yo haga esto? ¿Qué hay de malo en que yo decida esto? Pero cuando nosotros creemos en la suficiencia de la palabra de Dios y sabemos que todas las cosas el Señor las usa para el bien de sus hijos y para hacernos más como Cristo, entonces ya la pregunta no es qué hay de malo en que vayamos aquí, qué hay de malo en que nos pongamos esto, qué hay de malo en que caminemos así, qué hay de malo en que decidamos por esto, sino ¿qué hay de santo en lo que vamos a hacer? ¿Qué hay de santo en lo que vamos a decir? Es decir, ¿cómo esto nos va a hacer más como Cristo? Esa es la suficiencia de la palabra de Dios. Así que si creemos, una vez más, voy a estar ahondando siempre en la suficiencia, porque la suficiencia, toda la iglesia protestante que predica a Cristo la cree, pero muchas veces en la vida pareciera que no. La promulgan, pero no la viven. Y eso es bien peligroso porque entonces mandamos al mundo un mensaje de doble vía. Estás predicando a Cristo, pero tú no pareces cristiano. Porque el que predica a Cristo vive como Cristo vivió y como Cristo vivió está en la Escritura. Suficiente para nosotros. Entonces, si creemos en la suficiencia de la palabra de Dios, el Nuevo Testamento ofrece al menos 7 imágenes principales de la iglesia. Y cada imagen, hay que aclarar una vez más, es válida tanto para la iglesia local, que es lo que somos nosotros aquí, como también para la iglesia universal, que son todos los creyentes en toda la era de la humanidad hasta que Cristo vuelva por segunda vez. Además, hermanos, cada imagen describe la relación esencial, vital, que Cristo, nuestro Señor, tiene con su iglesia, pero a su vez, como lo dije hace unos minutos atrás, tiene la característica de nosotros poder entender entonces cómo debemos relacionarnos los unos con los otros. Así que en la Escritura la iglesia es llamada por lo menos de estas 7 formas. En primer lugar, el cuerpo de Cristo, que por eso les puse a que buscaran en sus Biblias 1 Corintios capítulo 2. En segundo lugar, la esposa de Cristo. En tercer lugar, el rebaño de Dios. Cuarto lugar, la casa y familia de Dios. En quinto lugar, el templo de Dios. En sexto lugar, la ciudad de Dios. Y séptimo lugar, el campo o el jardín de Dios. Entonces vamos a examinar cada una de estas imágenes de la iglesia, apuntando a diferentes verdades o verdades que nos enseña en sus partes. En primer lugar, miremos el cuerpo de Cristo. Primero a los Corintios, capítulo 12, versículo 12, dice: porque así como el cuerpo es uno, ¿verdad? Y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo. ¿Sí se dan cuenta? Cómo el apóstol Pablo utiliza el cuerpo para asemejarlo, para hacerlo como una ilustración de cómo es Cristo. Primero a los Corintios, el mismo capítulo, pero en el versículo 27 dice: ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Y Colosenses capítulo 1, versículo 24 dice: ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, y dice Pablo, que es la iglesia. Entonces, en estos 3 versículos que acabamos de leer, vemos ciertas verdades que son irrefutables, pero a su vez son verdades que nos deben ayudar a entender lo que significa el cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia, o más bien la iglesia usando la imagen del cuerpo de Cristo. Este cuerpo único está formado por varios miembros. Si ustedes pueden verse en un espejo, es tan sencillo poder determinar que cuando ustedes se miran al espejo pueden ver un cuerpo
pueden ver diferentes miembros dentro del cuerpo. Ven sus ojos, ven su nariz, ven sus oídos, ven su boca, ven su cabeza, ¿verdad? Ven sus brazos, ven sus dedos, ven sus pies, tus piernas, sus dedos, y así sucesivamente. Así que ven un cuerpo con varios miembros, que tiene una sola cabeza, que tiene un solo corazón y que tiene un solo propósito. Ustedes cuando se ven al espejo ven una sola cabeza. Si ustedes tienen dos cabezas, ustedes son extraños. Yo todavía no conocí a la primera persona con dos cabezas. Solamente por mitología que tiran por ahí chismes y historias de ciudades antiguas y que el hombre sin cabeza. Eso es imposible que un hombre pueda estar sin cabeza. Pero menos posible va a ser un hombre con dos cabezas. Pero también tienen un solo corazón y un solo propósito. Yo ayer decía, ¿cuál es el propósito del hombre en esta tierra? Glorificar a Dios y vivir para Él para siempre, exaltándolo para siempre. Entonces, cuando miramos el cuerpo que Pablo está describiendo a los corintios, podemos ver exactamente lo mismo. El cuerpo es único y es formado por varios miembros. Tiene una sola cabeza. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? El pastor. Es Cristo la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Tiene un solo corazón y el corazón de la iglesia es el amor a Dios y a los hombres. Y tiene un solo propósito, glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ese es el propósito del cuerpo que es la iglesia. Pero también como cuerpo, la iglesia sufre como Cristo. Yo no sé si ustedes notaron lo que Pablo le dice a los colosenses. Ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, el cuerpo de Cristo. ¿Y qué dice Pablo? ¿Que quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Ahora bien, Pablo no está diciendo aquí, hay que tener mucho cuidado cuando leemos este texto, que hay que tener mucho cuidado que Pablo no está diciendo aquí que él está completando las aflicciones que a Cristo le faltaron, como si el sufrimiento de Cristo hubiese estado incompleto. Hay que tener mucho cuidado, porque el sacrificio de Cristo es suficiente, es completo. Somos salvados por su sacrificio, ¿verdad? Eso no creo que tenga duda alguna aquí, pero cuando leemos esto, pareciera que dijera, espérate allí, yo tengo que padecer todavía un poquito más, por eso es que es Cristo más lo que yo haga. ¿Sí ven? Mira cómo malinterpretan este texto. Pablo lo que está diciendo aquí es que el cuerpo de Cristo sufrirá aflicciones, pero él no está hablando del cuerpo que Cristo tuvo al encarnarse. Él está hablando de la iglesia y no en el sentido de salvación. Él está en sentido de la consecuencia de esa salvación por la persecución que sufriremos por ser hijos de Dios. Ese es el contexto de ese texto o esa es la interpretación de ese texto. Así que el cuerpo de Cristo o nosotros como cuerpo vamos a sufrir como la cabeza sufrió, como sufrió Cristo. Así que conforme a esto, al cuerpo de Cristo, debemos entender algunas cosas importantes. En primer lugar, la iglesia, aunque compuesta por muchos miembros, tiene una sola cabeza. ¿Por qué? Porque es Cristo quien gobierna a su iglesia y es Cristo quien nutre a su iglesia. En segundo lugar, la iglesia se compone de muchos miembros con dones y capacidades individuales. Hay algo que yo siempre le digo a los miembros de nuestra iglesia cuando ellos piden membresía y quieren pertenecer de manera voluntaria a la iglesia. Hay una pregunta, o bueno, hay varias preguntas que nunca faltan. La primera pregunta que nunca falta es que aquel que quiere ser miembro de la iglesia, nosotros le hacemos una pregunta que parece sencilla, pero es netamente profunda. Le preguntamos, ¿qué es el evangelio?
Si yo le preguntaría a ustedes qué es el Evangelio, ¿qué contestarían? Uh-huh. Ok. Catherine, Paola. Paola acaba de definir el Evangelio, pero faltó, no fue completo. Porque nosotros cuando pensamos en el Evangelio, lo primero que pensamos es en la encarnación, la cruz, el sacrificio perfecto, nuestra salvación. Y hasta ahí está correcto. Pero ¿qué hay de la resurrección? ¿Qué hay de la asunción? ¿Qué hay de que Cristo está hoy sentado a la diestra del Padre? Eso todo es el Evangelio, desde la eternidad hasta la eternidad. Pero Paola comenzó bien. El punto por qué yo hago esta pregunta a los que quieren ser miembros de la iglesia es porque normalmente terminan hablando de las implicaciones del Evangelio y no del Evangelio mismo. Por ejemplo, ¿qué es el Evangelio, querida hermana, querido hermano? No, pastor, el Evangelio es algo sorprendente porque cambió mi vida. Esas son implicaciones del Evangelio, no es el Evangelio. El Evangelio es una buena noticia. Si además me dicen es una buena noticia, yo tengo que quedarme con eso porque es una buena noticia. Ahora, ¿cuál es esa buena noticia? Paola comenzó a describirla. Esa es la buena noticia. Eso es el Evangelio. Es la obra completa y perfecta de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Por eso es importante entender lo que es el Evangelio. Pero la segunda pregunta que le hacemos a ese creyente o a ese presunto creyente es, ¿qué dones tienes tú? ¿Qué dones te ha dado el Señor? Pastor, no sé. Bueno, sigue examinándote porque lo que yo no tengo duda es que si el Espíritu mora en ti, tú debes tener dones. El Señor no da hijos sin dones. Es imposible. No es que yo no sé hacer nada, pastor. Yo no me sé parar en la puerta y recibir a la gente. Eso es un don. Don de hospitalidad. Don de servicio. Miren, hay hermanos que solamente saben es dar plata. Es un don de generosidad. Romanos capítulo 12 habla de ese don que muy poco se tiene. Pero habla, hay gente que es muy generosa, que siempre está allí. Pastor, ¿qué se necesita? ¿Qué es lo que hay? ¿Cuánto hay? ¿Cuánto falta? Eso es un servicio a la iglesia, ¿verdad? Así que es indudable que la iglesia se compone de muchos miembros con dones y capacidades individuales. El cuerpo, hay ojos, oídos, boca, manos, pies. Cada miembro tiene un papel específico que desempeñar. Cada miembro debe conocer su lugar, debemos conocer nuestros dones y capacidades individuales. Cada miembro es necesario. Si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría entonces el cuerpo? Si todos aquí fueran pastor, entonces ¿dónde está la iglesia? ¿Cuáles son las ovejas? Ojos, oídos, manos y pies. Todos son igualmente necesarios. Algo de lo que yo le digo a mi iglesia local siempre es que yo no soy lo más importante dentro de la iglesia. Yo tengo un don diferente, que es muy diferente. Pero yo le digo a mis hermanos que están en puerta, si ustedes no abren la puerta, ¿a quién le predico? Su don es importante. No solo es importante, su don es necesario. Yo le digo a mi iglesia, cada vez que ustedes no vienen como miembros, a los miembros de la iglesia, cada vez que ustedes no vienen un domingo, adoramos amputados, adoramos incompletos, porque Dios está unido a este cuerpo. Así estés por enfermedad, así te hayas ido a la ciudad, te necesitamos. Yo quiero que tú entiendas que te necesitamos. Cuando un miembro no va a la iglesia, yo le escribo y le digo de una vez, nos hiciste falta, tú eres necesario, porque si Dios te incluyó en la membresía de nuestra iglesia, quiere decir que tú eres necesario para la iglesia. Si yo no creo que mañana no voy a estar allá en la iglesia, si yo no creo que no voy a hacer falta, entonces yo estoy viendo la iglesia a un lugar al que voy,
y no un lugar al que pertenezco. Son dos cosas muy diferentes. Al que voy, al country club, membresía del country club. Al que voy, membresía de Priceman. Al que voy, membresía de Macro. Al que voy, pero la iglesia, miembro, es al que soy, no al que voy. Yo soy la iglesia bíblica de la ciudad. Hermanos que cuando padecen necesidades y solamente un miembro de la iglesia la ayuda, es la iglesia quien está ayudándole a ese hermano, no el hermano individual. Pastor, es que nada más vinieron estos tres. Ahí está la iglesia, hermano. No pretenda que vayan los más de 100 miembros a la casa. No cabemos, de hecho. Con que vaya uno, allí está la iglesia. Y nuestra manera de comunicar las cosas como miembro debe ser así. Mira, aquí estamos como iglesia. ¿Qué necesitas? Un miembro cualquiera. No tiene que ser pastor siempre el que va y visita. Nosotros recientemente estamos padeciendo de varias cosas en estos últimos meses, hasta el punto que, hermano, esto pasa en las iglesias cuando son nuevas en los primeros años. Los primeros años las iglesias viven siempre sus primeras cosas. Y nosotros en nuestros 7 años, apenas hasta hace un par de meses, o bueno, un mes atrás, vivimos nuestra primera pérdida de un miembro que murió. Nuestro primer miembro muerto. Y eso para nosotros fue nuevo, no lo habíamos vivido. Por mucha experiencia que tuviéramos en muchas cosas, pero en eso no teníamos nada de experiencia. Es primera vez que murió un miembro nuestro. Y estábamos dolidos porque cuando un miembro sufre, los demás miembros sufren con él. Por eso es que nosotros no vamos a la iglesia, nosotros somos la iglesia. En tercer lugar, la iglesia se compone de muchos miembros con dones y capacidades individuales. La iglesia debe funcionar con una fe, con un objetivo y un propósito que son comunes a todos. Nosotros en nuestra iglesia tenemos varias cosas en las cuales ya los miembros entienden. Tenemos 4 pilares, por ejemplo. Y los 4 pilares de nuestra iglesia es que cantamos, predicamos, vivimos y anunciamos el evangelio. Esos 4 pilares. Y los miembros están vigilantes de que esos 4 pilares siempre estén alrededor de la iglesia. La diferencia entre predicar y anunciar es que predicar es dentro de la iglesia. Anunciar es ir a ser discípulos afuera. ¿Verdad? Ir a evangelizar. Y evangelizamos a través de nuestros grupos pequeños que están en la ciudad, que son 14 grupos regados en toda la ciudad los días martes. Entonces, el punto es que siempre estamos vigilantes de esos 4 objetivos como iglesia. ¿Verdad? Y nuestro eslogan como iglesia es una iglesia centrada en el evangelio en medio de la ciudad. Entonces, ¿qué quiere decir ese eslogan? Tiene que decir mucho. Primero, la ubicación. Tenemos que estar centrados en la ciudad. Entonces, por más de que haya un lugar que nos está brindando bastantes escenarios, bastantes cosas buenas, nosotros tenemos que morir a eso. Nosotros ya tenemos esta visión y el Señor la ha respaldado por 7 años, no creo que vaya a dejar de respaldar. Si queda al sur, si queda al norte, si queda al oeste, si queda al este, está genial, pero nosotros tenemos que estar en el centro. Y el Señor ha respondido porque nosotros tenemos personas de toda la ciudad, del norte, del sur, del este y del oeste. Así que el Señor está respondiendo porque vamos a cambiar la visión. Eso es lo que quiere decir tener esos propósitos comunes. ¿Cuáles son los propósitos vuestros? Bueno, ayuden al liderazgo. El liderazgo debe establecer esa visión de iglesia, que es lo que quieren apuntar. Y cada miembro que se une a la iglesia tiene que estar conectado con esa visión. Porque no puede venir un miembro a decir, no, pero que ya ustedes llevan 3 años, vamos a cambiar la visión. ¿Por qué? De pronto este no es tu lugar. Nosotros aquí no estamos coleccionando miembros. Queremos gente que venga a servir a la visión y a la misión que Dios nos ha dado como iglesia, que tal vez aquí en Montería haya otras iglesias que tienen otra visión y otra misión y está bien por ellos, pero nosotros ocupémonos de la nuestra. Eso es lo que tenemos que hacer, conectarnos comúnmente. Los miembros deben estar en sintonía unos con otros. Puede haber diversidad de raza, sexo y condición, diversidad de funciones y dones, pero un solo cuerpo, un solo Señor, un solo Espíritu, una sola fe. Capítulo 3 de Efesios. En cuarto lugar, la iglesia experimenta un estrecho compañerismo y simpatía por cada miembro. Esto tiene que ver los unos con los otros. Un cuerpo es uno. Cada miembro se ve afectado por los demás.
Cuando un miembro sufre, si yo soy miembro de él, yo debo sufrir con él. Un ejemplo que ayuda a esto es, ustedes son una iglesia local, ¿verdad? Nosotros somos otra iglesia local, allá en Barranquilla, ustedes en Montería. Y resulta que yo al irme de aquí, pasan unos días y el pastor Erwin me llama y me dice, oye, mi hermano, ¿tú te acuerdas de fulanito de tal que estuvo en la conferencia y todo lo demás? Sí, imagínate que está enfermo y de gravedad, está en la clínica, está en cuidados intensivos. Dios los libre a todos, estoy poniendo un ejemplo. A mí me va a doler, sí, claro, porque tuve una relación contigo, ¿verdad? Y me duele. Pero no puede ser el mismo dolor a que sea un miembro de mi iglesia con el que convivo todo el día. Otro ejemplo que es más claro que eso. Aquí estamos Erwin y yo y de repente Erwin coge un cuchillo y se puya así la mano y se raja. Yo puedo medio como interpretar su dolor, pero no puedo dolerme porque mi cuerpo no va a dar una respuesta a eso que él hizo. Mientras que en su cuerpo, así él se haya cortado aquí, se va a estremecer completamente su cuerpo, no el mío. De la misma manera funciona la iglesia. Cuando un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Cuando un miembro se goza, todos los miembros se gozan con él. Esa es la iglesia, ese es el cuerpo, esa es la descripción que Pablo está dando aquí en Corintios capítulo 12 y que Cristo es su cabeza. Nada puede sucederle a un miembro sin que los otros miembros se vean afectados. Mi hermano, mi hermana, si tú deseas ser parte de esta comunidad como miembro oficial de la iglesia, pero tú no amas a la iglesia, entonces tú estás mandando y estás comunicando un mensaje antibíblico. Porque lo que está diciendo el Señor es que si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. O si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. No, que este hermano, imagínense, el pastor informa a la membresía, hermano, fulanito de tal está enfermo, gravedad. Ah, bueno, que el Señor le ayude. No, vamos. Hay muchas formas de servir. Miren, mis hermanos, cuando el Señor manda algo a la iglesia, es para la iglesia, no para la iglesia de otros lugares. Hace unos meses atrás, yo sé que aquí en Montería o alrededor de Córdoba, hubo un dolor por todo el desastre natural que hubo aquí. Y nosotros en Barranquilla, que estamos aquí a 6 horas, a nosotros nos dolió, nos conmovió. Nosotros ni siquiera conocíamos a Erwin, simplemente las noticias nos mostraban y wow, qué cosa tan tremenda, cómo sufrirá la gente. Pero yo siempre decía, ¿qué va a hacer la iglesia en Montería? Es que no pasó en Barranquilla, no pasó en Malambo, en Soledad, pasó aquí. ¿Cómo la iglesia responde a esto? Es lo mismo que pasa hacia afuera, es lo mismo que pasa hacia adentro. A nosotros se nos murió un miembro. ¿Cómo la iglesia responde a esa muerte de esa hermana que falleció hace un mes y se fue con el Señor? Así que no podemos decir que yo deseo ser parte de esta congregación de manera oficial, pero no me interesa lo que pase con el resto de mis miembros. Es imposible. Convertirse en miembro de la iglesia es profesar preocupación por cada miembro. Los miembros se preocupan los unos por los otros. Amén. ¿Se entiende entonces lo que significa esta imagen de cuerpo de Cristo? Esta es la primera solamente. No sé si aquí no iremos como a las 3 de la tarde. De hoy aquí saltamos aquí a la conferencia de mujeres de una vez. En segundo lugar, otra imagen que utiliza la escritura es la esposa de Cristo. La esposa de Cristo. Efesios capítulo 5, versículo 25, el cual incluso es objeto de mi sermón el día de mañana, dice, maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. Y Apocalipsis capítulo 21, por allá casi al cierre del libro, del canon de las escrituras, en el versículo 9, miren lo que dice el apóstol Juan en Apocalipsis, lo que escribió. Vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las últimas 7 plagas y habló conmigo diciendo, ven, te
te mostraré la novia, la esposa del Cordero. De acuerdo con esto, con estos dos textos que acabamos de leer, si la iglesia es la esposa de Cristo, entonces la iglesia y Cristo están unidos como una sola cosa. Así como los esposos, ¿verdad? El marido y la mujer se unen en una sola carne, de la misma manera Cristo y su iglesia están unidos y es inseparable. Así como la mujer fue tomada originalmente del hombre y fue creada para él, así la iglesia debe su existencia a Cristo y la iglesia es recreada para Cristo. Noten cómo sigue diciendo Efesios capítulo 5, pero desde el versículo 28 hasta el 32. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Cristo nos cuida, Cristo nos sustenta como esposa, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y noten cómo dice el versículo 32, que para mí esto es fulminante, porque hasta aquí pareciera que los esposos y las esposas estuvieran dándose: mira que tú no me amas como Cristo le dice, mira que tú no te sujetas, mira que esto, mira que aquí, mira que allá. Y han tomado este texto para estar discutiendo en los matrimonios. Pero miren lo que dice Pablo: grande este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Y él sigue diciendo, no lo tengo escrito aquí: por lo demás, el marido ama a su mujer y la mujer respeta a su marido. O sea, hemos tomado este texto para hablar más del matrimonio que de Cristo y su iglesia. Si usted va a un matrimonio cristiano, normalmente predican este texto. Y mira, y está bien, o sea, eso no está mal. Pero el punto es que pareciera que nos importara más el imperativo, es decir, los mandatos que Dios nos está dando en Cristo a través de Efesios dentro del matrimonio, y no el indicativo, que es lo más importante, en cómo Cristo cumplió con eso con su esposa. Ese es el evangelio. Es que si no entendemos el evangelio, ¿cómo le vas a pedir mango a un palo de ciruela? Es imposible. Si el matrimonio no entiende el evangelio, ella no va a poder respetar a su esposo ni sujetarse a él. Si el marido no entiende el evangelio, no va a poder amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Pero no les quiero dar anticipo de eso, mañana hablamos de ese tema. Lo importante es que quiero que entiendan que Pablo está hablando aquí del evangelio como ese gran misterio, no del matrimonio. Así que, teniendo en cuenta esto, la iglesia se somete a la dirección sabia y amorosa de Cristo. La esposa se somete a la dirección sabia y amorosa del esposo de Cristo. La esposa, que es la iglesia, y Cristo, que es el esposo, están actualmente desposados, esperando la consumación. Recuerden lo que dije en Apocalipsis: es como si fuéramos esa novia que el Señor está embelleciendo, desposados. Nadie es un compromiso seguro porque fue firmado con pacto de sangre, y nadie va a echar para atrás ese matrimonio. Pero ese matrimonio se hará en las bodas del Cordero cuando estemos eternamente con nuestro Señor. Así que, según la tradición judía, el matrimonio se realizaba en dos etapas. En primer lugar, estaban esponsadas, es decir, el compromiso, que daban lugar al matrimonio formal. Ese esponsal ya no tenía vuelta hacia atrás. Por eso fue que José consideró la posibilidad de divorciarse de María mientras estaba desposado. ¿Recuerdan ese texto cuando él decidió, o quiso en su mente y en su corazón, huir, y a él se le aparece el ángel diciendo: no huyas, porque ese niño que está ahí fue engendrado por el Espíritu Santo? Porque ya había un compromiso formal delante de la sociedad, y José, en su gran amor por María, prefería huir para que dijeran: él la abandonó. No, él no quería someterse a la supuesta vergüenza que iba a vivir, porque aquella con la que se había comprometido estaba embarazada. Pero ¿cómo así si no se han casado?
¿Cómo cayeron en fornicación si no se han casado? Están comprometidos. Y en segundo lugar, estaba la fiesta de bodas. Entonces está el compromiso y después la fiesta de bodas. El matrimonio se consumaba y la pareja vivía junta. Esto es lo que la iglesia espera. Ella está actualmente desposada con Cristo. Somos desposados con Cristo, esperando el regreso y la consumación. ¿Eso cómo te ayuda a ti como parte de la iglesia? Hermano, eso te ayuda viviendo expectante por el día de Jesucristo, viviendo asombrado por el Evangelio, por lo que Cristo hizo por su iglesia, de que ninguna aflicción presente se compara con la gloria futura que tendremos en Cristo. Eso nos debe ayudar como miembros de la iglesia a que si bien yo puedo estar padeciendo y mi iglesia está alrededor mío, me están ayudando. Finalmente, ninguna aflicción que yo viva de este lado se compara con la gloria venidera cuando estemos con el esposo eternamente y para siempre en las bodas del Cordero. Así que esta imagen de esposa de Cristo es necesario que lo podamos entender y vivir a la luz del día a día. Pero en tercer lugar, hay otra imagen que es supremamente importante y es el rebaño de Dios. Miren lo que dice el Salmo capítulo 100, versículo 3. Sepan que Él, ¿quién es Él? El Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y dice, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Qué se necesita para que haya un rebaño? Ovejas. Bueno, y plata para comprar las ovejas. Ovejas. Pero ¿qué más se necesita para que haya un rebaño? Un pastor. Un pastor. Juan capítulo 10, versículos 14 en adelante dice, yo soy el buen pastor en boca de Jesús y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Y mira, tengo otras ovejas que no son de este redil. Esto sí mira, esto es lo más hermoso y esperanzador que Cristo dijo hace 2000 años. Él ya nos había incluido en esta lista. Porque él está hablando a discípulos judíos que están allí, ¿verdad? Pero mira lo que dice. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también yo debo traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Si se dan cuenta este texto como también destroza la escatología de dos pueblos. Es un solo pueblo, un rebaño y un solo pastor. Ovejas judías, ovejas africanas, ovejas chinas, ovejas cordobeses, ovejas junioristas, ovejas de todo lugar, de toda tribu, de toda nación, menos ovejas sucre. Es hermoso y debe ser de verdad consolador para nosotros de que hace 2000 años ya el Señor nos había puesto en ese redil. En el Antiguo Testamento el Señor condujo a su pueblo como un rebaño a través del desierto. Fueron sacrificados como ovejas por sus enemigos. Se descarriaron como ovejas y Dios fue tras ellos como su pastor. Noten lo que dice Ezequiel capítulo 34 versículo 10. Así dice el Señor Dios, yo estoy contra los pastores y demandaré mi rebaño de su mano y haré que dejen de apacentar el rebaño. Así los pastores ya no se apacentarán más a sí mismos, sino que yo libraré mis ovejas de su boca y no serán más alimento para ellos. Entonces, mis hermanos, si podemos considerar esta imagen, si la iglesia es rebaño de Dios, tiene varias implicaciones que deben ser importantes para nosotros. En primer lugar, como buen pastor, Cristo conoce a cada una de sus ovejas. Y es increíble porque mira que ningún pastor en el mundo tiene la capacidad de conocer todas las ovejas de Cristo, pero con que Cristo las conozca es suficiente.
Porque nosotros podemos conocer las ovejas que están en la iglesia. De hecho, hay veces que llegamos a tamaños que yo estoy seguro que ni los pastores conocen a todas sus ovejas. Y no estoy en contra de estas megas iglesias, incluso de sana doctrina, pero el trabajo debe ser bien difícil. Bien difícil. Porque si hay algo que tengo como convicción acerca de el ser pastor es que yo debo conocer la vida de todas las ovejas de Cristo dentro de la iglesia. De todos los miembros que están en la iglesia, yo debo conocer su vida. Si hay una vez que ya no conozco la vida siquiera de un miembro, entonces yo tengo que entender que Dios me dio la capacidad de hasta ahí. Hasta ahí llegas tú. Porque yo no puedo llegar a exclusividad de conocer la vida de unos y de otros no. Eso será exclusivo y Santiago me condena. Tengo que esforzarme en conocer la vida de las ovejas. Y una cosa, nosotros en la iglesia somos dos pastores, por eso yo puedo estar aquí tranquilamente, él allá que trabaje, yo estoy aquí, relax. Somos dos pastores y aún los dos hablamos. No es que tú tienes 60 y yo 60 ovejas, no. Yo tengo que conocer las 125 ovejas miembros de nuestra iglesia. Es pura obligación y tú también las debes conocer. Porque si no, es que la pluralidad es buena, es sabia, es santa, es necesaria, pero no es para dividirse a las ovejas. Yo no voy a dividir un redil que Dios no ha dividido. Entonces mejor planta allá y yo planto acá. Tú te quedas con las 60 que conoces, yo me quedo con las 60 que conozco. Porque ¿cómo va a llegar una oveja que no conozco a mí, pastor? Estoy viviendo esto, entonces tengo que pedirle su historial. Dame tu historia clínica para saber qué es lo que te pasa. Es imposible, es hasta insultante contra aquel miembro que decidió voluntariamente que yo fuera su pastor. Una vez más, son mis convicciones. No tienen que ser las convicciones ni de vuestro pastor ni de ningún otro pastor en el mundo. Son mis convicciones. Entonces, como buen pastor, Cristo conoce a sus ovejas. Yo no conozco todas las ovejas de aquí. De hecho, cuando yo vaya delante de mi Señor algún día, Él no me va a pedir cuenta por ustedes, porque yo no soy vuestro pastor. Pero sí me va a pedir cuenta si yo muero hoy por las 125 ovejas que están en mi iglesia local. Él me va a pedir cuenta por ustedes en el sentido que vos lo que enseñaste allá, yo no dije eso en mi palabra, pero no, este hermano se te acercó, sí, pero el pastor era Erwin, señor, yo no, que responda él, yo no era el pastor de él, no, tampoco, no. Yo lo que le dije fue lo que dice tu palabra, de donde tu pastor, si el pastor no lo atendió que pague Erwin, yo no voy a pagar. No. Entonces, como buen pastor, Cristo conoce a sus ovejas. Pero también como buen pastor, no solo conoce a sus ovejas, sino que Cristo protege a sus ovejas. ¿De quién los protege? De lobos feroces. ¿Quiénes son los lobos feroces más evidentes dentro de la iglesia local? Los falsos maestros. Y lo hace a través de ministros fieles del Evangelio que los alimentan con la verdad y los protegen de las mentiras. Ustedes que están estudiando la carta a los romanos, hay un texto en romano que a mí siempre me conmueve mi corazón, pero a la vez me reta todo el día cuando tomo mis decisiones. Romanos capítulo 1 dice en una parte de los versículos, que creo que es el 18, dice que la ira de Dios está sobre aquellos que restringen la verdad. ¿Usted sabe lo que es restringir algo? Es como ocultarlo. No, nadie lo ve. Está restringido tu entrada aquí. Tú no puedes entrar. Es lo mismo que el Señor está diciendo, que la ira de Él está sobre aquellos que restringen esa verdad. Y eso no es solamente aquellos que predican bien o mal. Es en nuestras vidas cómo restringimos la verdad. ¿Cómo? Porque si ustedes ven el contexto de ese texto de Romanos 1:18, después empieza a hablar incluso del uso indebido de los cuerpos. Las mujeres ahora quieren ser como hombres, los hombres quieren ser como mujeres. Están restringiendo la verdad de que Dios nos creó hombres a los hombres y mujeres a las mujeres. Y el juicio de Dios está sobre esas personas que restringen la verdad. Así que los pastores, los ministros fieles, tienen que alimentar con la verdad para que protejan las mentiras. De nada sirve un púlpito que te estén diciendo todas las mentiras que dice el mundo. Un cajero de banco, ¿aquí alguien ha trabajado en un banco alguna vez? Entendía yo que un cajero de banco le enseñaban era cómo era el billete verdadero. Y cuando él está viendo los billetes, como ya tiene toda su visión hacia el billete verdadero, cuando ve el billete falso, ¡pum!, lo saca enseguida. Entonces, como ministros fieles, estamos encargados de decirles la verdad. Ustedes son los que tienen que saber que
Espérate, eso que tú estás diciendo ya es mentira, porque la verdad es lo que dice tu palabra. Pero hay púlpitos que se enseñorean tanto, que hablan tanto mal de los otros y no hablan de la verdad de Dios. Otros púlpitos que hablan más de Satanás que de Jesucristo. Los púlpitos están dados simplemente para predicar fielmente la palabra de Dios. Nada más. Pero como buen pastor, Cristo protege a sus ovejas de sus propias debilidades. Mis hermanos, ustedes y yo, aún su pastor, también es oveja. Él es oveja. Y él es débil. Él acabó incluso de confesar una debilidad por causa incluso de la propia iglesia. Y entiendo de pronto su ansiedad. Viene alguien de Barranquilla, viene para acá, imagínate, la gente no viene. Yo le dije, relájate. Yo estoy aquí por ustedes. El Señor los trajo aquí a cada uno de los que están aquí. Yo estoy aquí por ustedes y lo hago con gozo. Yo no necesito ver mega iglesia o iglesia llena. Yo necesito ver gente que ama al Señor, que se deben instruir, que sean enseñables. Y si son difíciles, ahí está su pastor. Yo no tengo que lidiar con esta oveja de aquí. Pero él y ustedes y yo, mi familia, somos débiles. Por eso necesitamos quien nos proteja. Y Cristo es el amante protector de sus ovejas. Pero como buen pastor, Cristo cuida de sus ovejas, no solo las conoce, las protege, sino que cuida de sus ovejas. Las apacienta a través de la predicación sana de su palabra. Yo ayer les decía que la salvación viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y yo no sé si ustedes han visto ese texto bien, pero el texto dice, la palabra de Dios viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, que únicamente es la predicación la que puede abrir oídos para que corazones sean convertidos. Y esa misma palabra es la que va a tratar con sus problemas del día a día. Cuando su pastor aquí está predicando la palabra de Dios y luego llega a sus aplicaciones de cómo esa palabra de Dios se ve mañana lunes, se ve el lunes, se ve el martes, se ve el miércoles. ¿Con qué está lidiando su pueblo? ¿Con qué está lidiando las ovejas de la iglesia? Eso solamente lo conoce el pastor. Así que, como buen pastor, Cristo cuida de sus ovejas a través de la predicación de la palabra que sus pastores dan a sus iglesias locales. Pero a mí siempre me llama la atención por qué ovejas, por qué rebaño. ¿Qué tiene un rebaño? ¿Por qué no cogió otra cosa? ¿Por qué no cogió otro tipo de animales sino ovejas? ¿Ah? Un potrero, un poco de burro. Si lo normalmente terminamos haciendo son burradas nosotros. Y yo hace muchos años me puse a investigar un poco más acerca de los rebaños. ¿Y saben a qué conclusión llegué? Estaban los rebaños, estaban todas las ovejas, estaba el pastor. No sé si ustedes lo saben, ustedes saben más de esto que yo, porque aquí es una tierra ganadera. Las ovejas son cegatonas, ¿verdad? Las ovejas con su propia lana se tapan la vista, entonces andan ovejas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando una oveja está sola, como es cegatona, se descarría. Por eso es que debemos pensar en la iglesia como un rebaño. Y tú tienes que entender que tu desviada se va a frenar cuando andes con otras ovejas que están igual, que se quieren desviar como tú. Nuestra carne va a querer llevarnos a desviarnos, pero cuando andamos juntos, entonces las ovejas se empiezan a pegar las unas a las otras y se mantienen encarriladas. Cuando una oveja se la quitas, la oveja se descarría y ahí está el pastor esperando con la vara y el callado. Ven para acá antes de que te pierdas. Esa descarriada, ese golpeteo es el pecado de los unos y de los otros. Y los necesitamos para poder santificarnos, para no descarriarnos. Cuando ustedes vean un miembro que está en pecado o un miembro que incluso no ha confesado ningún pecado, pero ven que se está alejando, oye, este hermano tengo rato que no lo veo, vayan por él antes de que se caiga por allá. Y el golpe sea más fuerte y por lo tanto la consecuencia sea peor. No es que su salvación se pierda si es creyente. El punto es que las consecuencias pueden ser peores. Como pastor he tenido que lidiar con bastantes consecuencias. Y sí es doloroso cuando no nos dimos cuenta y no fuimos por esa persona. O fuimos y ella quiso seguir descarriada en ese momento. Los pastores sufren también por ovejas cuando se descarrían. Así que por eso el Señor utiliza esa imagen. Pero en cuarto lugar,
utiliza una imagen más cercana todavía. Y estas deben romper tradiciones que nosotros tenemos, y es la casa y la familia de Dios. Noten lo que dice Efesios capítulo 2 del 19 al 22. Así pues ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y el capítulo 3, versículos 14 y 15 del mismo Efesios dice: por esta causa pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Por naturaleza, mis queridos hermanos, el hombre pertenece a la familia de Satanás. Cuando alguien nace, pertenece a la familia de Satanás. En este mundo hay solamente dos familias, la de Satanás y la de Dios. Nada más. Y quiero entender que todos ustedes aquí pertenecen a la de Dios, porque están aquí. No porque están aquí pertenecen a la familia de Dios, que quede claro. Yo quiero entender, quiero desear eso. Ustedes tienen que examinarse, porque el Espíritu da testimonio al Espíritu. Romanos otra vez. Yo te dije que en Romanos a cada rato recordando todo. Entonces, si el Espíritu da testimonio de tu Espíritu y tú perteneces a la familia de Dios, gloria a Dios. Ya no estás en la familia de Satanás. Por gracia, renacemos espiritualmente en la familia de Dios, llevando su imagen y su nombre. Entonces, si la iglesia es la casa y la familia de Dios, entonces debemos entender como familia de Dios, la iglesia se caracteriza por el amor y la acogida los unos a los otros. Miren, mis hermanos, yo tengo que quitar tradiciones porque nosotros los costeños, dicen incluso los del interior, que nosotros como costeños somos muy familiares. Todo nos cuesta. Que mi mamá, que mi papá, cuando alguien se va a casar y vivía con los papás, que cómo me despego, cómo me desprendo, todo este tipo de cosas pasan. Esto quizás otras culturas no tienen estos problemas. De repente ya la persona cuando se va a casar ya vivía sola porque se había ido de la casa de los padres hace rato, porque trabajaba y todo lo demás era más fácil. Pero nosotros los costeros, los costeños, tendemos a ser más familiares. Y ciertas tradiciones las tenemos solamente por tradiciones, pero no porque la Biblia dice eso. De hecho, cuando nos casamos, dice la Escritura que dejarás a padre y madre. Ese desprendimiento espiritual que debes tener con tu padre y con tu madre debe ahora ser una unidad espiritual con tu marido y con tu mujer, para así crear la nueva familia. Pero aún así, nosotros muchas veces preferimos andar con la familia de sangre que no creen en Cristo que con la familia de Dios con la que hemos creído. Tradiciones familiares. Hace poco fue el Día de las Madres, ¿no? Sí, aquí también en Montería celebran el Día de las Madres, me imagino. Pues si celebran el Día de las Brujas, cuando viene aquí un 31 de octubre, no quiero pensar, deben celebrar el Día de las Madres. Y normalmente pasa esto, vamos a la iglesia corriendo. Ah, pero hay que organizar la comida con la mamá. Oye, tu mamá es creyente. No, eso hasta me critica cada vez que voy a la iglesia. Ah, ok. Y las madres espirituales que tienes en la iglesia no se merecen un regalo si tú celebras eso. Yo no estoy ni en contra ni a favor, allá que celebre el que quiera gastar plata que gaste. yo le digo a mi esposa, menos mal que el día de la madre y no el día de la esposa, porque mi mamá ya murió. Tú eres mamá de mis hijos. Ay, papá, vamos a dar un regalo. Díselo a ustedes, ella no es mamá mía, mamá de ustedes. No a mí. Yo tengo que darle regalo a mi esposa, porque o sea, no es mi mamá. Ya. Ay, mi suegra, tu mamá, no es mía. El punto es que nosotros como familia, en convicciones que hemos llegado, nosotros realmente somos como medio fríos para ese tipo de fechas, ¿no? Regalo se da cuando quiera, salimos a comer cuando quiera y todo lo demás, pero bueno, quien lo celebre que sea así, no importa. Pero el punto es que a veces veo este patrón como que vámonos corriendo. O de hecho, yo he conocido muchas madres de muchos hermanos de la iglesia porque pensé que le dijera, vamos a saber cómo es, pero primero vamos a la iglesia, si no, no vas. Y nada más va el día de la madre, el domingo, así que va un domingo al año. ¿Por qué? Porque la cultura nos ha informado que madre solo hay una. La cultura nos ha informado
que nuestros padres están por encima de la iglesia y de todas las cosas. Pero cuando yo veo la escritura, yo veo a Dios desde la eternidad mirando solamente a su iglesia. Nada más. De hecho, el mundo, todos que pasan por aquí, que no sean creyentes, hasta hoy tienen misericordia porque la iglesia está entre ellos. Pero ellos no lo saben. A ellos no les importa, ellos siguen viviendo su vida porque creen que se merecen todo en el mundo. Lo que no saben es que la misericordia de ellos está dada porque nosotros estamos aquí. Pero cuando Cristo venga por su familia, por sus hermanos, para presentárselos al Padre, arrebatando su iglesia en ese sentido, no de rapto, sino que Él viene desde los cielos, entonces va a venir el juicio una sola vez y para siempre. Y ahí seguramente, y con mucho dolor, van a estar muchas de las madres al cual tú te la pasaste celebrándole, pero nunca le predicaste el evangelio. Van a estar muchos de tus hijos que tal vez le celebraste el Día de los Niños, pero no te importó su eternidad. Va a estar muchos familiares tuyos de sangre que preferiste irte a la finca, a la piscina, a la playa, a Tolú o a donde quieras a pasar un fin de semana con ellos, pero ni siquiera le predicaste el evangelio. Entonces, mis hermanos, si no entendemos la familia como Dios la entiende, la familia de Dios, aquellos que hemos sido salvados, vamos a poner prioridades equivocadas. Y con esto que quede claro, yo no estoy diciendo que entonces las casadas con maridos incrédulos deben abandonar a sus maridos, no, debe ser testimonio. Y su pastor tendrá la sabiduría para saber de qué manera eres buen testimonio, porque no es lo mismo que me exijan a mí como miembro de la iglesia cuando mi esposa y mis hijos se congregan conmigo. Aquella que tiene su esposo y sus hijos que son incrédulos. No, mi hermana, mira, vas a hacer el mínimo aquí, vas a estar aquí de pronto en Puerto un domingo porque tú vienes a congregarte y todo lo demás, pero yo necesito que tú estés en misión en tu casa, sé la cristiana en tu casa para que conozcan al Señor. Pero si mi esposo y mis hijos están en la iglesia, ¿yo a quién le voy a celebrar fuera? Nada. ¿Yo con quién voy a ir a playa? ¿Con quién? No, Cristo es primero, porque Cristo es la cabeza del cuerpo. Cristo es el esposo de la esposa. Cristo es el hermano mayor de esta familia. Así que debemos entender a la familia de Dios de esa manera. Y cuando la entendemos, entonces esta familia se caracteriza por el amor y la acogida. Esa relación, es imposible que tú como, si tú llegas a ser miembro de esta iglesia, que no te sepa los nombres de otros miembros. Si tú vas a tu casa, te sientas en tu casa en la mesa de comedor con tus hermanos, tus padres, todo lo demás, tú sabes la vida de cada uno de ellos. Es exactamente lo mismo. Esa familia que tienes en casa, la consanguínea, es una ilustración de lo que tú debes ser en la familia de Dios. Entonces las familias deben ser lugares de amor, de perdón, de aceptación los unos a los otros. Pero también como familia de Dios, la iglesia goza de todos los beneficios de los hijos. Porque ya no solo somos hijos, sino que somos coherederos con el Hijo Mayor, con nuestro Cristo. Los cristianos son adoptados por Dios con todos los beneficios y obligaciones del hogar. Así como tu mamá y tu papá te ponían a barrer, a planchar, a lavar y todo lo demás, aquí en la iglesia, la familia tiene compromisos también. Hay compromisos. Tales beneficios incluyen la provisión. Danos hoy nuestro pan de cada día, Señor. También tiene que ver con la disciplina, la instrucción, la disciplina instructiva, la predicación, la disciplina correctiva cuando te quieras descarriar. Pero también tiene que ver con la herencia que tenemos en el cielo. Esto que vivimos aquí hace parte de 1 miligramo de algo de lo que estaremos en la eternidad. Y yo quiero pasar tiempo de verdad, mis hermanos. Mi vida quiere estar en tiempos con aquellos con los que viviré en la eternidad. Y cuando yo tenga conversaciones con aquellos con los que hoy no sé si estarán en la eternidad con Dios, ese tiempo lo tengo que hacer valer es predicándoles el evangelio, no haciendo vida social. Yo no tengo que ir a hablar del junior, yo hablo del junior con mis hermanos que son junioristas y estoy tratando de convencer aquí a Javier de que abandone ese pecado como familia, lo amo, hermano, mira, es tan sencillo. ¿Cuánto está Medellín de aquí? A 6, 7 horas. Aquí está más cerca, el Metropolitano te queda más cerca que el Atanasio Girardot. Porque es que lo amo, es familia.
para que ustedes entiendan una analogía de esto, para mí es más importante incluso, yo a ustedes recién los conozco, pero es más importante hoy para ustedes, para mí es más importante Javier que mi hermana que es incrédula. Yo con mi hermana no tengo ningún tipo de relación y cuando la tengo es para recordarle el evangelio que le he recordado durante los últimos años y que no se ha arrepentido. Y si a mí me toca escoger entre si él cumpliera el 16 de diciembre, y que quede constancia que esto está siendo grabado, si él cumpliera el 16 de diciembre, que cumple mi hermana, y los dos celebran el cumpleaños, yo voy a estar donde mi hermano en Cristo. Porque él quiere que yo esté, mi familia. Eso es lo que nosotros entendemos como familia. Eso es despreciar a no, mi hermana, mira, ya tengo un cumpleaños comprometido. Voy a ir un momentico, te felicito, pero yo me voy porque hay un hermano que me invitó. Mi familia. ¿Él es más importante que yo, hermano? Sí, él es más importante que tú. Sí, sí. Quiero que lo entienda porque yo quiero que ella sea de esa familia. Que ella no entienda que la consanguinidad la va a llevar al cielo. La que la va a llevar al cielo es la sangre de Cristo, no la consanguinidad. Pero si yo priorizo mi familia incrédula sobre la familia en Cristo, ellos van a creer que ser creyentes es como ellos. No, mi hermano. Así que tengamos cuidado de cómo nos relacionamos con la familia consanguina y con la familia de Dios. En quinto lugar, el templo de Dios, y estas ya son más rapiditas. Primero Corintios capítulo 3, versículos del 16 al 17. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que ustedes son. Mis hermanos, nosotros tenemos que entender que cuando la iglesia está reunida es el templo de Dios. ¡Wow! Tremenda imagen que Dios mismo está utilizando para su iglesia. Es decir, que cuando está reunida la iglesia, cada domingo que el Señor la convoca de manera oficial, para que entiendan lo que significa el domingo, el Señor en su agenda, el domingo tiene nada más aquí, cita con mis hijos. Nada más. Por eso es que faltar un domingo debe dolernos, porque mi padre me citó y yo no pude estar con él. Entonces, cuando esa iglesia está reunida, Dios mismo habita entre nosotros a través de su Santo Espíritu. Por eso es que cuando se predica y Cristo está hablando al pueblo, allí pasan cosas que no pasa por la fibra óptica. No, pastor, no me congregué, yo escucho el sermón por YouTube. No es lo mismo. No va a pasar nada. Puede que te entiendas como que, wow, mira, yo esa doctrina no la conocía. Sí, va a alimentar tu intelecto, pero no va a llenar tu corazón. Debemos tener cuidado, hermano, no tomar a la ligera, ser el templo de Dios. Primera Timoteo capítulo 3 del 14 al 15 dice, te escribo estas cosas, Pablo a Timoteo, esperando ir a verte, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Cristo es el fundamento sobre el que se construye cada piedra individualmente y la iglesia colectivamente. Entonces, si la iglesia es el templo de Dios, podemos entonces deducir que la iglesia debe ser organizada por la palabra de Dios porque es su templo. Quien organiza la iglesia es la palabra de Dios porque la palabra de Dios es la palabra de Dios. Este libro, amados hermanos, no contiene palabra de Dios. Este libro es la palabra de Dios. Cuando tú dices que este libro contiene palabra de Dios, estás acercándote a la herejía más profunda de la historia del cristianismo, cuando dijeron que este libro tenía palabra de Dios y tenía palabra de hombres. No, este libro es la palabra de Dios y nada más. Entonces, el libro que es la palabra de Dios es la que va a formar la manera como Dios quiere que la iglesia funcione. Así que la iglesia debe ser organizada por la palabra de Dios. Por eso es que la iglesia hace el culto el domingo y no lo hace el sábado. Por eso es que la iglesia recoge ofrendas. Por eso es que la iglesia celebra la Santa Cena. Por eso la iglesia tiene membresía, que de hecho ustedes no tienen informado por el pastor. Y gloria a Dios, están en proceso, están conociendo, están viendo. Esto va a ser un fundamento para eso y está genial.
pero no pueden ser desobedientes a la palabra de Dios. Ahora, ¿de qué forma vamos a ser miembros? Bueno, ya eso lo conversa con su pastor. Pastor, ¿pero cómo lo hace en Barranquilla? No, es su pastor. La visión fue entregada a él aquí, no a mí. Si no, me mudara para Montería. Así que dejemos que el pastor ore. Confíe en que el Señor lo llene de sabiduría para que él sepa la mejor manera de organizar la palabra de Dios, de organizar la iglesia a través de la palabra de Dios. Pero también la iglesia funciona como un sacerdocio. Como templo, la iglesia es un lugar de culto. Sus miembros son sacerdotes espirituales que ofrecen sacrificios espirituales. Pero también la iglesia goza de la presencia especial de Dios, porque nosotros creemos por la Escritura de que Dios está en todas partes, ¿verdad? ¿Aquí alguien tiene duda de eso? Nadie. Dios donde está, está siempre. De hecho, por si de pronto tienen dudas, Dios está hasta en el infierno, porque el infierno fue creado por Dios. Y la ira de Dios va a estar presente en el infierno todo el tiempo. Entonces, si está la ira de Dios, está Dios ahí, ¿verdad? Pero Él se manifiesta especialmente o hace presencia de manera especial en el pueblo reunido, porque es el templo que Él ha dicho que se haga cada domingo al reunirse. Un templo de piedras vivas, un edificio vivo. Ya Él no habita en templos hechos de manos de hombres, sino en templos hechos por su propia mano al regenerar corazones y que unidos son el templo de Dios. Y allí habita el Señor. ¿Cómo tú te pierdes un domingo? ¿Cómo tú incluso te levantas en la mañana y dices, no, hoy no voy, hoy no tengo ganas de escuchar a ese pastor? No, es que me tiene aburrido. No, es que siempre es romano, que no predica otra cosa que a mí me llene. No, yo creo que tú tienes que revisar tu fe. Porque si es la palabra de Dios lo que se predica, debe ser suficiente para tu vida. En sexto lugar, la ciudad de Dios, una imagen que se utiliza en la Escritura para la iglesia. La iglesia es la ciudad de Dios. Noten lo que dice el Salmo capítulo 46 y Apocalipsis capítulo 21, que a veces no lo alcanzamos a leer muy bien. Salmo capítulo 46 dice, versículo 4, hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será sacudida, Dios la ayudará a romper el alba. Cuando nosotros vemos este texto y hablamos de la ciudad de Dios, pareciera que siempre que habláramos de ciudad, estuviéramos pensando en Montería, por ejemplo, ¿verdad? Calles, tráfico y lo que contiene una ciudad naturalmente. Pero a veces no hemos caído en cuenta que cuando el Señor habla de la ciudad de Dios, no está hablando de cosas, está hablando de su pueblo. Noten lo que dice Apocalipsis 21, del 2 al 4. Mira lo que Juan vio. Dice, y vi la ciudad santa, una ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada, miren, preparada como una novia ataviada para su esposo. ¿Sí lo logran ver? Si están viendo que la ciudad no son edificios, construcciones, la ciudad son personas, porque lo que está viendo es a la misma esposa de Cristo que va a ser esposada delante del Padre cuando Cristo nos presente delante de Dios. Estos fueron los que tú me diste, aquí están todos y cada uno de los que tú has escogido y yo los he salvado derramando mi sangre en la cruz del Calvario, siendo el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Entonces, la ciudad de Dios son gentes de todo lugar, no es una infraestructura. Y de hecho, al decir esto, eclesiológicamente, por eso es que la eclesiología a mí me gusta, la doctrina de la iglesia, está destruyendo una vez más la escatología de los dos pueblos, de que la ciudad va a ser un cubo. ¿Lo han escuchado? No. La ciudad son personas. La tierra nuestra es los nuevos cielos y la nueva tierra, que es diferente, pero no es la ciudad. No es la ciudad. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, el tabernáculo de Dios está entre los hombres y Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. Miren cómo sigue afirmando que son gentes de toda tribu, de toda nación, de toda lengua.
Él enjugará toda lágrima de sus ojos. ¿De cuáles ojos? ¿De quiénes? De aquello que ha salvado del pueblo. Y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Entonces, si nos damos cuenta que la ciudad no es una infraestructura, esa es la nueva Jerusalén, el nuevo cielo y la nueva tierra. La ciudad somos todos aquellos que hemos sido salvados desde Adán hasta que Cristo vuelva por segunda vez. Y finalmente, vemos la imagen del campo o el jardín de Dios. ¿Dónde comenzó la iglesia? Ayer una niña aquí de 3 años lo contestó sorprendentemente. ¿Dónde nació la iglesia? En un jardín, en el Edén. ¿Cuántos miembros habían? 2. No sé por qué a veces nos creímos que ellos no han venido, que no se han hecho más miembros en la iglesia, que mira, el Señor tenía 2 miembros ahí en el Edén. 2 miembros. Y como si fuera poco, después otros miembros, fue una familia. Noé, sus hijos y la esposa, la nuera y la esposa, ¿verdad? De Noé. ¿Cuántos eran? 8, si no estoy mal. Eran 3 hijos, 3 esposas, padre, 8. No, pero queremos ver abarrotada la iglesia. Bueno, vamos más al antiguo, Abraham. Estaba con un montón de gente en Ur de los Caldeos. Vete de ahí. Vete de tu tierra. Sal de ahí, que no te quiero ahí. ¿Quién salió? Abraham y Sara, sin hijos. Porque físicamente no podían tener hijos. ¿Y cuántos hijos le dio Dios a Abraham? ¿Cuántos hijos? ¿No? Si nos vamos dando cuenta cómo va Dios mostrando inicialmente cómo Él se relacionaba con su pueblo directamente. Sí, Él sería padre de multitudes, pero no es que Él iba con Sara a tener toda la multitud de manera directa. ¿A dónde Abraham? Aunque hay muchos Abrahames aquí en la tierra. ¿Quieren tener hijos? ¿Cuántos hijos tengo? Tengo 18. Mano, no tenías televisor. Pero el punto es que a veces nosotros nos preocupamos por los tamaños cuando Dios se relaciona con 2 que están allí. Hermano, donde esté la palabra de Dios, ahí está Dios entre vosotros. Hayan 2, hayan 4, hayan 100, hayan 1000, hayan 2000. Entonces, el campo de Dios. 1 Corintios capítulo 3 del 6 al 9 dice, yo planté, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propio trabajo, porque nosotros somos colaboradores en la labor de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, el edificio de Dios. ¿Sí ven esta ilustración clara en la escritura? Esta imagen. Así que como un campo, como un jardín, la iglesia está plantada. El Señor plantó esta iglesia hace 3 años. Ustedes están plantados aquí en Montería. No deseen Dubái, no deseen Barranquilla, no deseen nada. Ustedes están plantados aquí. Cada uno de ustedes nació o providencialmente Dios lo trajo a Montería para que estuvieran aquí. Denle gracias a Dios por eso. Pero también como un campo, la iglesia se riega y se cuida. Dios no solo arraiga poderosamente a su pueblo en Cristo, sino que luego lo alimenta con su gracia y sus medios de gracia. ¿Cuáles son los medios de gracia de Dios? La palabra de Dios, la oración, el ayuno, que en estos tiempos se ha olvidado tanto. Bueno, discúlpame, ¿no? Yo lo digo porque normalmente hay una línea ahora de iglesias que se autoconsideran saludables que no hablan del ayuno. Y yo cuando veo a Jesucristo, Él dice, cuando ayunéis, hazlo así. Jesucristo no está diciendo, mira, si quieres o no quieres ayunar, no, cuando ayunéis. Él está dando por sentado que su pueblo ayuna. Ahora, hay unos ayunos específicos. Nosotros recientemente como iglesia ayunamos en el mes de noviembre por la elección del copastor mío. Tuvimos una semana ayunando. Si el Señor nos dirigía o si el Señor tumbaba o lo mataba. Si lo mataba yo le decía, mi hermano, no se muere porque estábamos equivocados. Y gloria a Dios por eso. Así que, Señor, si estamos equivocados, mátalo. Hermana, toda la semana no quería salir a la casa. No, ahora que el jueves en la noche en nuestro servicio de oración, Pastor, ven, dame el micrófono que queremos orar por ti y todo lo demás.
Y yo le dije, pero no oraste porque yo fuera y viniera bien y tal. Pero si el Señor quiere, si no, pues ya te vas con el Señor. O sea, que Él me paga con la misma, ¿sí me entiendes? Pero la iglesia se riega y se cuida con los medios de gracia, con la cena del Señor. Nosotros creemos por convicción que la cena del Señor es un medio de gracia que santifica al pueblo porque recuerda lo que Cristo hizo en la cruz, pero también lo prepara para esa cena que tendrá con su Redentor el día que Él vuelva por segunda vez. Mira, debe ser tan ansioso que Cristo mismo dice cuando inaugura la cena del Señor, que Él dice que Él ya no va a tomar más de ese vino hasta que esté con nosotros en la eternidad. Cristo nos está esperando a su pueblo para tomar la cena con su pueblo. ¿Cómo no entonces mirar la cena con esa expectativa de que, Señor, ven pronto? Y eso da gracia al corazón. Como un jardín, entonces la iglesia es fecunda y es hermosa. La iglesia es fecunda y hermosa porque está adornada con las gracias y los dones del Espíritu Santo a cada uno de sus miembros, ¿verdad? Así que todas las gracias selectas y salvíficas y los dones del Espíritu se encuentran en el jardín de Dios. En conclusión, hermanos, la iglesia es demasiado polifacética para una sola imagen. Ninguna imagen debe expresarse por encima de las demás. Todas las imágenes se suman para ser uno. Y seguramente cada uno de nosotros, y escucha bien, cada uno de nosotros se inclina por una imagen. Por ejemplo, algunos prefieren ver la iglesia como una familia, otros prefieren verla como un templo, no, allá, mejor más lejito, no como familia. A mí me gusta que se involucre mucho en mi vida, a mí este tipo de cosas. No, pastor, es que yo nací introvertido. Mira, hay un montón de cosas que dice la gente para taparse de todo. No es que usted me ve calladito, porque es que yo soy introvertido. Tú eres introvertido, tú eres introvertida. Ah, el evangelio también es suficiente para los introvertidos. Y el Señor va a usar tu introvertidez para la gloria de Él. Nosotros teníamos una hermana en la iglesia que ni hablaba. Y se iba a ser miembro y todos los miembros estaban así como asustados porque si ella ni habla. Pero ella se hablaba con nosotros como pastores. Y tú la ves, yo decía, pero es que tú eres aquí lo que no eres allá. Sí, pastores, que yo no entro en confianza con todo el mundo y tal. Hizo el curso, terminó digamos que las clases de un seminario que nosotros tenemos, se hizo miembro y de un seminario que nosotros tenemos allá en Barranquilla y todo lo demás, 2 años estudiando y todo lo demás, y yo la veía en el curso mientras daba clase, cómo compartía con uno, hacía trabajo en grupo, compartía con el otro, hablaba, tal. Y cuando ella se graduó de una palabra, ya hablo, pastor. Sí, ven, hay gracia en el pueblo para eso. Así que si tú eres introvertido, introvertida, no te agarres de eso para decir, no, es que yo no hablo con nadie. ¿Cómo no vas a hablar con la familia con la que vas a pasar la eternidad? ¿Cómo tú me dices que adoras a Dios y no le hablas a los tuyos que van a pasar contigo la eternidad? Así que no es tal cosa bien que prefiramos una imagen sobre las otras. Debemos ser aplicados en todas estas imágenes. Pero si bien cada una de ellas es verdadera, ninguna lo es exclusivamente. La naturaleza es las responsabilidades y los privilegios de la iglesia son demasiado diversos para que una sola imagen pueda describirla completa y adecuadamente. Así que en conjunto, todas estas imágenes ofrecen una bella imagen de lo que es la iglesia. Amén. Señor, te damos gracias en Cristo Jesús, bendito Dios. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. A ti te damos toda la gloria y todo el poder, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a Iglesia Bíblica Pacto Eterno, Señor. Para que ellos puedan examinar sus corazones a la luz de estas imágenes que tu palabra declara con tanta claridad, Señor. Para que cada uno de ellos, Señor, al desear ser parte de esta iglesia local, en el momento en que tú así lo dispongas, Señor, ellos puedan comprometerse con ser la esposa, con ser el rebaño, con ser la ciudad, con ser el jardín, Señor, con ser el cuerpo, Señor. Y todas y cada una de estas imágenes que están en tu palabra. Bendice a tu pueblo, Señor. Yo te lo pido en Cristo. Amén y amén.